Bienvenidas Herminia, Ana, Irene. Quiero contaros que en realidad Herminia, Ana e Irene están aquí representando de alguna manera a 3 generaciones que son clave en la historia de nuestro país. Herminia pertenece a esa generación que, como os contaba antes, nació y creció en una dictadura. Ella tiene la experiencia de vivir en un régimen autoritario. Irene representa a otra generación que nació en plena transición, cuando en este país personas de ideología radicalmente opuestas fueron capaces de ponerse de acuerdo en una sola cosa. Esa sí que estaba clara, y era que no querían vivir en una dictadura, que un régimen autoritario no era una opción de gobierno para este país. Y eso lo hicieron personas que pensaban diferente. No pasa nada. Se puede pensar diferente y tener algunas cosas claras. Esas personas pusieron los cimientos de nuestra democracia, que es esa democracia consolidada en este siglo XXI, en la que nació y crece Ana y muchas de las personas que nos estáis acompañando aquí. Voy a empezar precisamente con Ana y le voy a hacer la misma pregunta que le hacían a Hildegard a sus 17 años. Le preguntaban, ¿no?, que por qué los jóvenes del siglo XX, a Ana le preguntaremos por los del siglo XXI, en esta era de grandes inventos, de descubrimientos históricos, de progreso de la ciencia, se tiene que llamar revolucionaria. ¿Por qué hay que ser rebelde si ya está todo conseguido? Pues creo que mi respuesta se acerca mucho a la que daba Hildegard, que era que nosotros somos los herederos. Y creo que gracias a las 2 generaciones que han venido antes que la mía, estamos tan respaldados y creo que tenemos que seguir luchando, porque como una frase que dice una película que salió hace un par de años, se llama Te estoy amando locamente, la frase dice: las cosas están cambiando pero no han cambiado todavía, y creo que ese es el camino y creo que mi generación tiene mucho que luchar y por las generaciones que vendrán. Todavía quedan causas, ¿no?, por las que pelear. Herminia, a tu generación no la dejaron ser rebelde, pero por lo que te conozco y te he escuchado, me parece cualquier cosa menos una persona conformista. ¿Se puede ser rebelde siendo madre, abuela y bisabuela? Claro que sí. Sí, no hacemos como en la canción, me conformo. No, eso es diferente, conformarse es diferente. Yo me rebelo. ¿Contra qué te rebelas? Pues me rebelo contra muchas cosas, pero sobre todo me rebelo con mis hijos. Que a mí los días de mi teatro, de mis clases, de mis cosas, que no me las toquen. Esos días son sagrados. Aparte, voy y vengo donde quiero. Y no le pido explicaciones a nadie. Mensaje clave. Las madres y las abuelas tienen vidas propias. Para ti, has dicho, mis clases de teatro, el Centro de Promoción de la Mujer de Margarita Morera, ¿qué es para ti? Hombre, para mí el centro es todo, porque me dio una libertad muy grande. Luego es verdad que conoces mucha gente, te relacionas con mucha gente, cada una piensa de una manera y se aprende de todo el mundo. Y para mí es fundamental. Es importante mantener las políticas y las políticas locales de igualdad, porque son espacios de libertad. Gracias, Herminia. Irene, nosotras Irene y yo pertenecemos a la misma generación y estamos en medio, ¿no?, entre una generación a la que nadie le enseñó a ser libre, tuvo que aprenderlo, y otra generación a la que la libertad pues le viene de serie. ¿Tú de quién has aprendido más sobre feminismo? ¿De las mayores o de las jóvenes? Bueno, yo creo que nuestra generación, la de las maduritas de ahora, hemos aprendido, yo creo que en parte igual, seguimos aprendiendo, por supuesto, y hemos aprendido pues de nuestra generación anterior, como de mi madre, todas mis abuelas, que yo la llamo y también de mi padre, ¿no? Porque me acuerdo cuando decía: yo quiero que tú tengas tu coche, tu casa y tu estudio. Y yo decía: pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el feminismo es igualdad, ¿vale? Y, por supuesto, sigo aprendiendo de esta generación que nos abre las puertas y nos anima a seguir luchando. De esa cuarta ola feminista, de la gente joven, se aprende mucho. Por eso, ¿vale?, y porque ya hemos hablado y actuado unas hartas desde este escenario, yo creo que ahora vamos a empezar a jugar y a hablar con todas las personas que habéis venido aquí.
Sí que sí, ¿eh? Ya nos vemos las caras, ¿vale? Bien. Ahora viene la prueba, a ver si estabais aquí, que sé que sí, porque os he estado mirando mientras que actuaban las Sirgun. Os voy a contar en qué va a consistir esto. Irene, Herminia y Ana nos van a servir. Ve pasando la Herminia. Todas. todas. Va a ser el bloque entero. Cada una de las personas que estáis aquí tenéis esto, ¿no? Un taquito con unas tarjetas, ¿verdad? Vale. Os voy a proponer un juego que es peligroso repetir en casa, ¿vale? Esto no lo hagáis sin la supervisión de alguien que sepa, porque no se descontextualizan frases como vamos a hacer aquí hoy, ¿vale? No se sacan de contexto, pero como hoy os he dado el contexto, vamos a jugar a eso. Yo voy a ir poniendo aquí una serie de frases y de ideas que expresaron hombres y mujeres en diferentes momentos. Y vamos a jugar a acertar si esto lo dijo un hombre o una mujer. Si lo dijo una mujer, sacamos la tarjeta del símbolo de la mujer, la de la cruz. Si creemos que lo dijo un hombre, este micro es incómodo, sacamos la otra, la de la flecha. Si creemos que la frase que leáis ahí fue escrita o dicha en el siglo XIX, en el XX o en el XXI. ¿Queda más o menos claro? Vale. Bueno, pues vamos a ir haciendo ese recorrido y voy a empezar hablando de una cosa que creo que es importante. Al fin y al cabo estamos en una universidad y vamos a empezar a hablar del derecho a la educación superior. Mirad, en España las mujeres pueden estudiar en la universidad oficialmente desde 1888, primero no de manera igual a sus compañeros, en el 1888 lo podían hacer, pero en una especie de turno libre, en realidad es a partir de 1910. La universidad más antigua de España es de 1215 o así, es la Universidad de Salamanca. Eso significa que durante 650 años, en este país, que no somos excepcionales como en el resto de Europa y del mundo, nos estábamos dejando a la mitad del talento fuera. Esto no es rentable, ¿vale? No es rentable porque prescindir y dejar la mitad de los cerebros en stand-by, pues parece que no es una buena idea. Me podéis decir que, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Si ya está todo hecho, ¿no? Desde 1910 las mujeres ya pueden estar en la universidad, ¿por qué vamos a hablar de esto? Mira, porque la igualdad jurídica no es exactamente igual que la igualdad real. Que se consiguiera en 1910 que las mujeres entraran en la universidad no significó que de pronto en 1911 se matricularan miles de mujeres y hubiera el mismo número de mujeres que de hombres. De hecho, sigue habiendo carreras donde las mujeres son una minoría. Porque una cosa es romper las barreras legales, que puede ser relativamente fácil, y otra, las mentales. Así que voy a empezar hablando, ¿no?, de qué pensamos sobre los roles de género, el papel que juega un hombre o una mujer en la sociedad. Y aquí empiezan las primeras frases, ¿vale? Venga, voy con la primera. Mirad esta, leedla, ¿vale? En la mayoría de los casos la mujer no es la compañera del hombre, sino su criada, su esclava, un objeto de placer o un simple adorno. Venga, ¿hombre o mujer? Tarjetas. ¿Qué pensáis por aquí? Un hombre. Un hombre. Todas ellas dicen hombre. Nada, que piense. No me he traído las gafas de lejos. Vale. Aquí dicen que mujer y otros que dicen que hombre, ¿vale? Yo veo pocas tarjetas. Lo sé. Solamente he traído dos géneros, ¿vale? Hombre, mujer, pero no nos íbamos. Bien. Vale. Que se queden las tarjetas levantadas solamente los que habéis dicho hombre. ¿Vale? Esto lo dijo un hombre. ¿Cuándo creemos que lo dijo? ¿Siglo XIX, XX o XXI? ¿En el 20? ¿No? ¿En el 20? ¿En el 20? 19, 20, 21. 19, Espérate. Vale. Un hombre del siglo XIX. Pablo Iglesias. ¿Vale? El otro Pablo Iglesias. Paso de largo. Vale. ¿Vamos bien? Fue un hombre en el siglo XIX. Otra frase. Venga. Lo primero que la esposa tiene que hacer para mantener la salud matrimonial es comprender que está ante un hombre diferente en la forma de ver la vida, de comprender las palabras
y la sexualidad con intereses diversos. ¿Esto lo ha dicho un hombre o una mujer? Mujeres, hombres. Me encanta porque no hay consenso, o sea, pensáis cosas diferentes. ¿Siglo XIX, XX o XXI? En el siglo XX Ay, fue, ¿no? mierda, ¿ves? Fue en el siglo XX. Odio el micro. Pues yo saco lo que pille. Venga. 19, 20. 19, 20. Mujer en el siglo XX. Hombre en el siglo XX. Madre mía. Suspenso, todos. Una mujer en el siglo XXI. El micro es horrible, porque se me cae de aquí todo el rato ya. En las sociedades modernas, venga, juego, ¿eh? En las sociedades modernas la mujer no es la madre augusta, ese adjetivo ya os tiene que dar una idea, por lo menos de la época, ni la esposa adorable. ¿Esto que lo dijo un hombre, una mujer? No tengo ni idea. ¿Vale? Venga. Hombres, mujeres y siglo XIX, XX. Mujer 19, hombre 19, hombre 20. Tengo aquí un vicerrector que no da ni una. Lo dijo una mujer en el siglo XIX, Teresa Mañé. ¿Qué? ¿Una mujer? He dicho. ¿He dicho un hombre? No, una mujer. Yo también me equivoco. Vale. ¿Vale? Teresa Mañé, Ana, en el monólogo de Hildegard, ha salido. Teresa Mañé fue la madre de la primera mujer ministra en este país. Era la madre de Federica Montseny. Fue periodista, firmaba como Soledad Gustavo. Es un personaje maravilloso y la tenéis en el ensayo. Bueno, es que puedo hablar mucho, lo sé. Venga, ¿por qué tienen que estudiar e independizarse las mujeres? Irene hablaba, ¿no? ¿Quién ha aprendido de feminismo? Decía, de mi padre, que siempre se empeñó en que fuéramos, el padre de Irene, mi padre. Y es verdad, mi padre, sin saberlo y teorizarlo, fue muy feminista, ¿no? Es muy feminista. Se empeña en nuestra independencia. Bueno, pues ¿por qué tienen que ser? Venga, os hago una propuesta. Esta es la frase. Ahora, un momento. Pensad cada uno, no hace falta levantar las tarjetas. Pero yo sé que en la sala hay alguien que tiene esta frase. ¿Quién hay por ahí? ¿Alguien tiene una tarjeta con esta frase? Ahí. ¿Alguien puede acercarle el micro? ¿Uno de mis compañeros? Venga, hacérselo llegar. Ponte de pie, si no te importa. Dinos tu nombre y de qué centro vienes. Así ya está. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Pablo, Pablo. ¿Y de qué centro vienes? del ferroviario. Del Colegio Ferroviario, ¿vale? Hoy tenemos aquí a 4 centros educativos, iremos conociendo a algunos de los compañeros. Pablo, ¿esto que lo dijo un hombre o una mujer? ¿Tú qué crees? Yo creo que es un hombre. ¿Tú crees que lo dice un hombre? Bueno, tú eres también un hombre. ¿Tú qué piensas sobre esto? Dice, mientras la mujer no sea independiente, rara vez sabrá el hombre si se casa por amor o por conveniencia. ¿Cómo sabes si la mujer que está a tu lado está porque es dependiente o porque lo hace por conveniencia? Eso es un poco, ¿no? Tú. Claro. 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 Vale, me dices que tú crees que esto lo dijo un hombre. ¿Y en qué siglo crees que lo dijo? 19 o 20, yo creo. 19 o 20, un hombre en el 19 o 20. ¿Te atreves, Pablo? ¿Tienes ganas de compartir un poco con nosotros? A Pablo le toca ser el primero, que habla desde ahí, así que vamos a escucharle. ¿Quieres decirnos algo? No sé, ¿qué has pensado tú cuando te ha tocado a ti esta frase? Pues a ver, yo lo que he pensado solo es lo que significaba un poco, yo qué sé. He pensado que quería decir que si una mujer no es libre de elegir, por ejemplo, o si se ve obligada por su familia o lo que sea, el hombre con el que se casa no va a saber si es por amor de verdad o por que le conviene, ¿sabes? Yo qué sé. Vale. ¿Crees que en el siglo XXI, en el que nos ha tocado a nosotras,
las relaciones son, hablaba Hildegard, ¿no?, esta mañana, de relaciones entre iguales, dos personas que sean independientes. ¿Crees que las relaciones, la gente de vuestra edad al menos, son realmente, las relaciones son entre personas, y me da igual, entre hombres, mujeres, son realmente entre iguales? ¿Qué piensas tú, Pablo? ¿Me lo repites? Sí. ¿Crees que las relaciones en el siglo XXI son las relaciones de pareja son entre personas iguales o hay relaciones de dependencia? ¿Hay quien depende? Hombre, yo espero y creo que entre iguales, pero supongo que habrá de todo, ¿no? Vale. Bueno, confiemos y busquemos esa. Bueno, pues esta la dijo una mujer, Vaya. en esa no. Y la dijo en el siglo XIX, Concepción Jimeno de Flaquer, que era fue una periodista. Venga, esta frase también la tiene alguien en el público. ¿Quién la tiene? Allí. Otro hombre. Le podéis ir pasando el micro, os la leo. Gracias al feminismo, la mujer ha ido conquistando trinchera tras trinchera. El hombre ya no lucha, se rinde. Pero sin educarse juntos jamás conquistarán el espacio. Levántate, dinos tu nombre y de qué centro vienes. Yo me llamo Pablo también. ¿En serio? Te lo juro. Sí. Pablo. La cosa va de Pablo, vale. ¿Y de qué centro vienes? Del Maimónides. Del Maimónides, del Instituto Maimónides. Bienvenido. ¿Qué piensas? ¿Un hombre o una mujer? Yo creo que una mujer. Esto lo dijo una mujer, ¿no? ¿Y en qué siglo? En el 20, diría. En el siglo XX. ¿Crees que a principio, a mitad? Venga, te estoy poniendo. A finales, más bien, diría yo. A final del siglo XX y una mujer. Eso correspondería más o menos, si hablamos de los años 70, 80, pues a esa tercera ola del feminismo. Podría encajarnos, ¿no? Dice que hemos ido, porque habla ya de conquista, habla de trinchera. ¿Qué te ha parecido a ti esa frase? ¿Quieres compartir algo? Pues que yo creo que tiene bastante razón, porque es verdad que las mujeres, a través de la lucha, pues han conseguido bastante la igualdad igual, en plan, entera todavía no, pero han conseguido ganar bastantes batallas, creo yo. Han ido saliendo conquistas y demás. Las Sirgúa hablaban de la ola, hablaban de Clara Campoamor, han hablado de esa primera ley de divorcio que fue legal en España en el 31, luego dejó de serlo. Vale, pues gracias, Pablo. Esto lo dijo un hombre y lo dijo a principios del siglo XX. Muy a principio. Mirad, a principios del siglo XX había hombres feministas. El feminismo no es una cosa exclusiva de las mujeres. Ha habido hombres feministas aliados con esa revolución pacifista que es el feminismo. Lo ha habido desde principios del siglo XX y desde antes. Y yo encontré a José Franco Rodríguez. ¿Te ha sorprendido que haya sido un hombre? Sí, yo me creía que había sido una mujer, la verdad, que me ha sorprendido. Vale. Bueno, yo os animo luego a googlearlo. Gracias, Pablo. Vamos a volver a jugar todas juntas, ¿vale? Esta me encanta. Os tiene que gustar, sobre todo a la gente más joven que estáis aquí. Dice, no se ha hecho el debido caso a la pubertad, a la adolescencia, y se la ha fatigado con tareas intelectuales. La educación en esta época de la vida debería disminuirse. No habría que estudiar tanto con vuestra edad. Aconsejamos el reposo durante este periodo, ya que de no hacerlo, la mujer contrae debilidades para toda su vida. ¿Qué os parece? ¿Esto quién le ha dicho? ¿Un hombre o una mujer? Hombre, mujeres. Allí que me dicen mujer, siglo XX. Hombre. Yo esto no lo entiendo. Venga, y directamente con el siglo también. Veo hombre, siglo XX. Del siglo XXI, esto ya veo que nadie, creo. ¿Creéis que hay? Sí, es verdad, siglo XXI y allí acabo de ver otro. O sea, creemos que esto se ha dicho en el siglo XXI, es posible haberlo dicho en el siglo XXI, pues esto
lo escribió en el siglo XIX el ginecólogo, el catedrático de ginecología, Miquel Fragas. Su manual de ginecología fue el más utilizado en las facultades de medicina durante muchísimo tiempo y hablaba de que efectivamente en el desarrollo sexual de las mujeres convenía que no estudiaran, que no se las fatigase con lecturas ni nada. De hecho, también en línea, ¿no?, con la ciencia, dice: recordamos a los padres de familia y a los gobiernos el cumplimiento de uno de sus más sagrados deberes, el de velar por la educación de la juventud. Volvemos a lo que tenéis que estudiar, principalmente de la mujer, para que sepa ser. Había que educar a las mujeres para ser hija, esposa y madre, como muchas de las Sirgu decían hoy que tanto se habla de emancipación, de su independencia. La medicina, escucha, lee esta última frase, ¿vale? En el ensayo hablamos mucho sobre esto. La medicina debe levantar de nuevo su autorizada voz para anatemizar tamaños absurdos. La medicina debía dar, bueno, os voy a preguntar, ¿esto cuándo se ha dicho? ¿En el siglo XIX o en el XX? ¿Qué creéis? Os voy a preguntar primero por el tiempo. 20, 19, un hombre 19, 20, veo mucha gente del 20. En el 21, ¿hay alguien que cree que en el 21 la medicina se atreve a decir que debe de hablar en contra? Hombre, en el siglo XX, Herminia cree que en el 19. Francisco, otro médico, en 1876. Un hombre. De verdad, la medicina y la ciencia dijeron mucho sobre la educación de las mujeres y sobre todo lo que dijeron, sobre todo lo que la medicina hablaba sobre la salud y la capacidad intelectual de las mujeres, se construyeron argumentos en torno a la participación política de las mujeres y al gran derecho que la representa, que es el derecho al voto, ¿no? En España, las mujeres, el derecho del voto de las mujeres llegó en 1931, Clara Campoamor fue su gran defensora. Os doy un poquito de contexto, ¿vale? En el siglo XIX, que es cuando leemos esa frase, tuvo lugar una de las grandes revoluciones científicas, que es el evolucionismo. Darwin, ¿nos suena a todas y a todos? Darwin construyó, sentó las bases de la biología moderna y de la diferencia sexual. Pero mirad, las ideas que aportadas por la ciencia y también la teoría de la evolución evoluciona. De hecho, a Darwin y su teoría sobre la diferencia sexual se le contestó desde el mismo siglo XIX. Se dice, Darwin era un hombre de su tiempo. Hubo hombres en su mismo tiempo que cuestionaron lo que él desarrolló, la idea que desarrolló sobre la diferencia sexual y de capacidades entre hombres y mujeres, y también mujeres. Os doy un nombre, Antoinette Brown. Quien tenga ganas que la googlee porque es maravillosa. Bueno, pues vamos a ver qué decía la ciencia sobre esas diferencias sexuales y si jugaron a favor o en contra de la universalización de los derechos. Os pongo esta frase que sé que la tiene alguien, porque esta es clave en la historia de este país. ¿Quién la tiene? ¿A quién la ha tocado? Venga, había alguien de la trébola que la tenía. Allí. ¿Dónde? Ah, no. Ah, que la tiene ella. Ah, perdonad, que la hemos acortado. ¿Vale? Dinos tu nombre. Alma. Alma. Vale, y vienes de la trébola. Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿tú qué crees sobre esta frase? Pues bueno, yo pienso que lo ha dicho un hombre, o lo espero, la verdad, y que ha sido bastante antigua porque, bueno, la expresión de las palabras y de la frase es bastante compleja. Me ha sido un poco difícil de descifrar lo que ponía y pues por eso pienso que es del 19. Del 19, sí. Sobre todo por el lenguaje, ¿no? Sí. Vale, vamos a leerlo si os parece. Un hombre y del 19, nos dice Alma. Más o menos, ¿hay alguien que crea que lo ha dicho una mujer? No. ¿Todas creéis que ha sido...? Dice sospechoso. Vale. No he sido nunca sospechoso, bien visto. Hace años que defiendo la inferioridad mental del sexo femenino. O sea,
hubo una persona, efectivamente un hombre, esto se dijo en el Congreso de los Diputados. Y Alma cree que en el siglo XIX. ¿Todos creéis que en el siglo XIX? ¿En el 20? ¿20? ¿Hay alguien que crea? Allí me pone 21, ¿verdad? ¿Hay alguien que cree que esto se puede decir en el Congreso en el siglo XXI? Abascal. Lo dijo Roberto Novoa Santos en 1931, cuando el Congreso de los Diputados discutía sobre si las mujeres debían votar o no votar. Hubo una discusión, el diario de sesiones recoge toda la discusión que hubo y claro, Campo Amor con Roberto Novoa, él era médico y efectivamente defendió durante mucho tiempo la inferioridad intelectual de las mujeres. Gracias, Alma. Gracias. Voy con la siguiente. Uy, esta me encanta. Porque la inferioridad intelectual de las mujeres sostenida por la medicina pues tuvo mucho que ver con una enfermedad que se le adjudicó a las mujeres durante siglos y siglos. La histeria, de eso también habla el ensayo. ¿Quién tiene esta frase? ¿La ha visto alguien? Se va. Ah, aquí está. Ah, mírala. Por aquí, por aquí. No nos des el cambiazo que te hemos localizado. ¿Cómo es tu nombre? Amy. Amy. El único, me encanta tu nombre. ¿Y vienes de qué instituto? De la Fuensanta. Del Instituto de la Fuensanta. ¿Qué te parece esta frase? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué? ¿Qué crees que lo ha dicho? ¿Un hombre o una mujer? Yo creo que una mujer. Lo ha dicho una mujer. ¿Me lo estás diciendo o me estás preguntando? Te pregunto, Sí, una te mujer, pregunto, ¿y tú creo. crees que lo ha dicho una mujer? Sí. ¿En qué siglo? Pues en el 19, creo. En el 19. Vale. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Te han llamado histérica alguna vez? Unas cuantas. Unas cuantas. ¿Intensa? ¿Te han llamado intensa? Sí. Os recomiendo un libro. Intensa es el nuevo Histéricas, de Ana Requena, de una periodista. Vale, ¿crees que lo ha dicho, que lo dijo, lo escribió una mujer en el siglo XIX? ¿Quieres darnos tu opinión sobre eso? Bueno. 19. Que pues yo creo que se está poniendo en evidencia una desigualdad de género, porque están juzgando las emociones y los comportamientos de la mujer y el hombre, dando a entender que un hombre puede tener nervios, ser caprichoso y tener desarreglo nervioso, y en cambio si lo hace una mujer es posibilidad de histérica. Claro, o sea, un hombre puede expresar sus emociones, enfadarse o reír a carcajadas y no pasa nada, pero una mujer si expresa sus emociones es histérica. Pues esto lo dijo un hombre del siglo XIX prácticamente, muy principios del siglo XX. Muchas gracias. Se lo dijo. Relacionado con esa idea, ¿no?, de que las mujeres son unas histéricas y demás, me encanta, y yo sé que estáis todos comentando las frases. Me encantará, si hay alguien que, aunque no tenga tarjeta, que quiera hablar, oye, que levante la mano y pasamos micro, ¿vale? Y lo compartimos. Venga, es una vergüenza que se vea a las feministas como mujeres amargadas y frustradas. ¿Quién tiene esta frase? Allí. Pablo, allí. Es que teníamos otro Pablo también en la sala. Algún Pablo más. Hola. Hola. Dinos tu nombre. Se llama Emma. Emma. ¿De qué instituto vienes? Del ferroviario. Del Colegio Ferroviario, gracias. ¿Qué te parece esa frase? Pues creo que es una frase que se podría decir actualmente también. ¿Tú crees que se ha dicho en el siglo XXI? Sí, que sería preocupante, pero yo creo que sí, que es bastante capaz. ¿Y qué crees que lo ha dicho? ¿Un hombre o una mujer? Espero que un hombre. ¿Tú esperas que esto lo haya dicho un hombre me has dicho, en el siglo... En el siglo XX, me decantaría. En el siglo XX.
Leticia Dolera, ¿la conocéis? A la directora de cine. Lo ha dicho, lo dijo en una entrevista, es Leticia Dolera, ¿la conoces? Vale, sí, a ver, perdona, que había entendido la frase mal. Porfa. Por había compartir. entendido la frase mal. Yo me refería a que viesen a las mujeres como amargadas y frustradas los hombres. Lo he leído mal, lo siento. Vale. No. Está bien lo que tú dices. O sea, tú crees, o sea, has interpretado al leer la frase que a las mujeres, a las feministas, se las veía como amargadas y frustradas, que esperarías que esto en el siglo XXI no quedara gente que viera a las feministas como personas amargadas y frustradas. Tengo que decir que la frase también decía antihombres y lo he quitado, pero ¿te gustaría pensar que no es así ya? Sí. ¿Pero coincides con esta directora de cine? Sí, en que me da bastante pena que se vea así a una mujer que tiene opinión propia. ¿Crees que la percepción en algún momento y por parte de algunas personas del feminismo y de las personas feministas es personas amargadas y frustradas? Sí. Y hombres, vale. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final. A lo largo de la mañana hemos hablado de derechos civiles, de derechos políticos y en la agenda por la lucha por la igualdad en estos años pues ha habido también asuntos que forman parte de la vida íntima de los hombres y de las mujeres y por eso ha suscitado grandes debates sociales, ¿vale? Sin embargo, el hecho de que algunas mujeres, como las que citaba Hildegard en su monólogo, reflexionaran sobre ese amor libre, el amor igualitario y demás, bueno, el que de alguna manera nos permite disfrutar de relaciones sanas en este siglo XXI y me da igual que sea entre personas del mismo o de diferente género, ¿no? Si tenemos relaciones saludables porque otras personas han venido reflexionando sobre esto. Vamos a ver las últimas frases ya, ¿vale?, de este juego. ¿Quién tiene esta? ¿Quién la tiene? Allí. A la mujer la casan, no goza, engendra, alumbra, cría y vuelve a parir. Y no sabe cómo esto tiene lugar. Está hablando de educación sexual. Dime tu nombre. Julieta. Julieta. Sí, yo creo que esta frase la ha dicho una mujer en el siglo XX y creo que lo ha dicho como en el paso de la transición a que las mujeres pudiesen ser más libres para poder expresar y decidir con quién casarse. Entonces, ni muy en el paso al siglo XXI, pero no a principios del siglo XX aproximadamente, más o menos. ¿Crees que, la tercera ola, la ola del feminismo de los años 70 convirtió, de hecho, en esa agenda suya, en la agenda feminista, el tema del derecho a la libertad sexual y demás, fue uno de los emblemas de ese momento. O sea, que Julieta está diciendo, bueno, pues una mujer de los años 70, ¿no?, podría perfectamente haber dicho esto. Pues Julieta no. Lo dijo un hombre, Jules Bouffier, y lo publicó en 1906. En realidad es un pensamiento de finales del siglo XIX, del anarquismo y del neomalthusianismo, que hablaba de la necesidad del control del propio cuerpo y de la sexualidad por parte de las mujeres. Hablaba de la necesidad de educarnos sexualmente, ¿vale? Pero sí, tenía toda la razón. Eso fue uno de las ideas, lo que tú has pensado, es lo primero que pensé yo cuando inicié mi tesis doctoral. Dije, esto lo decían las mujeres de los años 70, pero seguro que no lo dijo nadie antes. Cuando tenemos cualquier idea, también ahora en el siglo XXI, siempre hay que pensar que seguramente alguien, las ideas no se nos ocurren, caminamos a hombros, ¿no?, de los que han venido antes. El anarquismo pensó y reflexionó y escribió mucho sobre esto. Gracias, Julieta. Esta me encanta. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene esta? Allí. No voy a decir que soy una santa, porque no me creería nadie.
Se me han atribuido historias de negros, rifas de besos y aventuras de amor fantásticas. Con todas esas cosas me hicieron un cartel y de ese cartel vivo y con él he conseguido reunir una fortuna. ¿Quién ha dicho esto? Yo creo que ha sido una mujer. ¿Una mujer? Sí. ¿Cuándo? En el siglo XX. Una mujer en el siglo XX. Sonaba Lola Flores, ¿no? Un poco... Ella, Lola era así, no sé si habéis visto ese documental, pero aquí me están diciendo... ¿Cómo me has dicho tu nombre? Pero... Elvira. Elvira. Una mujer en el siglo XX. Y aquí me dicen que lo ha dicho la Chelito. Esta se la había estudiado. Consuelo Portuela. Es la Chelito, que es una de las artistas de las que hablábamos, nacida en el siglo XIX, cuando las psicalípticas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa frase, Elvira? ¿Quieres? Pues yo pienso que las mujeres cuando, quiere decir que cuando traspasan una línea ya se le pone un cartel. Pero bueno, que al final, como dice, de reunir una fortuna, que al final hasta del cartel sacamos el éxito y podemos... ¿Quién dice eso en el siglo XXI? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Eso. No hay tanto. Me cuelgan esa etiqueta, pues soy capaz hasta de vivir con ello. Pero ¿crees que en el siglo XXI, si eres una mujer demasiado libre sexualmente, te siguen colgando etiquetas? Sí. Es así, ¿no? Sí. Esta es la siguiente frase. Gracias, Elvira. La Chelito decía que le estaban haciendo el body count. En esta sala sabemos lo que es el body count. Sí, ¿no? ¿Alguien quiere decirnos qué es el body count? ¿Alguien? Venga. Elvira, ¿sabes lo que es el body count? ¿No? Allí lo sabe. ¿Le pasáis el micro a esa compañera que nos va a explicar? El body count suele referirse al número de personas con las que has estado, con las que has mantenido relaciones. Normalmente se refiere a eso. A la cuenta, ¿no?, que lleva tu cuerpo de relaciones sexuales. Por lo tanto, este concepto aceptamos que es del siglo XXI, ¿no? Sí. Vale. No necesito saber tu body count porque no necesitamos a nadie robándonos la libertad. Que te lleven la cuenta o que la lleve. Jessie Reyes es una cantante canadiense que ha reflexionado sobre esto. Gracias por explicárnoslo. La penúltima. ¿No es mejor pensar en el placer como algo de todos? Eso es preferible antes de que cientos y miles de mujeres españolas sigan atacadas por las series de tabú restrictivos. Mujeres que... ¿Quién tiene esta frase? ¿Quién la tiene? Allí. Le pasamos allí el micro. Y pensando, ¿quién lo ha dicho? ¿Un hombre o una mujer? A ver. Bueno, tu nombre primero. Mario. Mario. Creí que te iba a llamar Pablo. No. Pues yo creo que lo ha dicho una mujer del siglo XXI. ¿Una mujer del siglo XXI? ¿Y por qué crees que lo ha dicho una mujer del siglo XXI? Porque creo que es un vocabulario más moderno. Pero solamente por el vocabulario o por la idea, ¿no? Porque... A ver, la idea también, pero lo que más me llama la atención del siglo XXI es el vocabulario. O sea, no es mejor pero la idea también, ¿eh? Sí, bueno, pues porque a lo mejor hablar de placer sexual nos parece algo muy de este siglo, ¿no? Sí. Porque las tatarabuelas no sentían placer ni deseo. Si no lo hubieran sentido, no estábamos aquí ninguno. Mirad, ¿quién lo dijo? Mario. Lo dijo Hildegard, la Virgen Roja. ¿Vale? Y lo dijo en 1900, lo escribió en 1931. Esa frase está en uno de los libros que ella menciona en el vídeo que hemos visto al principio. ¿Conocías tú a Hildegard, Mario? No, la verdad que no. ¿No has visto la peli? Os la recomiendo. Echarle un vistazo. ¿A ti qué te parece?
Pues la me idea. parece una buena frase, la verdad. ¿Pero por qué os reís, porris? No sé, Está guay. me parece una buena frase y a ver, es que no sé qué más decir. Nada. Está bien. O sea, es una buena idea, ¿no? El que le digamos a las mujeres y a los hombres que no hay que vivir la sexualidad con tabú. Hay que saber y conocer y educarse también en estos temas. Muchas gracias, Mario. Bueno, la última. Esta me encanta. Ahora sabemos que el hombre no es la medida de todo lo humano. Lo son hombres y mujeres. Los hombres no son el centro del mundo. Lo son hombres y mujeres. Esta idea transformará la conciencia de una forma tan decisiva como el descubrimiento de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo. Esta frase la ha dicho, nos dicen por ahí, un hombre del siglo XXI. Yo espero que todos los hombres del siglo XXI, como proponen por aquí, realmente piensen así. Me encantaría pensarlo, que piensen que esto es un camino que transitamos juntos y juntas, todas, ¿vale? Esto lo dijo Gerda Lerner en 1985 y fue la frase que la directora de mi tesis, María José Ramos, que está ahí y que sin ella y su empeño esto no hubiera pasado, porque en realidad la tesis no se hubiera escrito, la eligió para empezar el ensayo. Bueno, pues ahora ya sabemos que es una cosa de todos y de todas, así que yo voy a despediros. Hemos terminado este juego, espero que lo hayáis disfrutado mucho, pero voy a dar la palabra para cerrar este acto a la directora del Instituto de las Mujeres, a Cristina Hernández. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias, Herminia, Irene y Ana, para ya llevarosla de recuerdo. Apagamos ahí. Voy a ser breve. Muchísimas gracias a todas y a todos, autoridades, la comisionada, premiadas, actrices maravillosas, alumnos y alumnas, y permitidme también que salude de manera especial a los profesores y a las profesoras que han hecho que probablemente estéis hoy aquí, porque seguramente hayan tenido un interés especial en el día de hoy. Yo me lo he pasado muy bien y creo que Elena tiene ya un premio sobre su tesis doctoral y probablemente podamos darle otro, que será la primera tesis doctoral que han hecho que 200 chavales y chavales se diviertan. No creo que haya muchas tesis que puedan decir lo mismo. Así que felicidades a todas, porque creo, ¿no?, que en el acto que hemos tenido hoy nos ha permitido rescatar algunas voces que permanecían silenciadas, que no todos y todas conocemos, o permitidle que lo diga de otra manera, que probablemente casi ninguno o casi ninguna conocíamos, ¿no? Esta es la historia de nuestro país, ¿no? Se ha levantado sobre grandes silencios. Esta es la historia de nuestra democracia, ¿no?, que se ha levantado también sobre grandes olvidos. El cuerpo de las mujeres nunca ha sido del todo nuestro. Y esta frase, que es tan demoledora como cierta, podría resumir o resume siglos de historias. Porque durante demasiado tiempo la sexualidad femenina fue territorio ajeno a las mujeres, regulado por médicos, confesado a curas, legislado por hombres, diagnosticado como histeria, pecado o enfermedad. Hoy hemos venido a Córdoba a reclamar esas voces robadas, a desenterrar entre archivos judiciales y cartas privadas de donde han salido estos textos, entre diagnósticos médicos y versos clandestinos, la historia que nunca nos habían contado, ¿no?, la historia de las mujeres de nuestro país, la historia de las mujeres que se atrevieron a desear. Cuando hablamos de desear una vida mejor, hablamos de desear bienestar, pero digámoslo también, desear sexo y desear otro tipo de sexualidad posible que era para las mujeres. Hablar de sexualidad, de un deseo que ha sido siempre negado a las mujeres, porque también se nos ha negado el derecho a nuestro propio cuerpo. Feminismo y sexo es este ensayo que nos ha tenido entretenidas esta mañana,
pero creo que es muchísimo más que un simple ensayo, es una celebración de la ruptura del silencio. Una ruptura del silencio porque las mujeres no aceptamos que nos narren ya con voces ajenas, voces que llaman ninfomanía al deseo de las mujeres o que diagnosticaban histeria a lo que era nuestra rebeldía. Como ha demostrado Elena en la mañana de hoy, todas y todos seguimos cargadas de prejuicios, ¿no? de prejuicios y de desconocimiento. Que sirva este acto para acercarnos a esas lecturas, Elena. Y este acto también creo que es un acto de justicia histórica. Para mí es un honor celebrar este acto tan significativo junto con la comisionada en este año que estamos celebrando de 50 años en libertad, 50 años en democracia. Medio siglo de democracia que nos ha permitido avanzar en muchos derechos y en muchas libertades que estamos dando ahora mismo por sentado. Y tenemos que ser justos con quienes dieron y justas con quienes dieron esa batalla. Con Idelgar Rodríguez, con Concepción Jimeno o con Teresa Mañé. Mientras tanto, muchas mujeres que hoy han sido nombradas a través de nuestras actrices, pero es importante recordar a todas aquellas mujeres que se quedaron en los márgenes, mujeres anónimas, mujeres que desafiaron el orden moral impuesto, o simplemente mujeres que, sabiéndose que no eran libres, como nos han contado hoy las actrices, sí que fueron capaces de educar a una generación de mujeres libres con una sola frase: tú nunca dependas de un hombre. ¿Cuántas mujeres hemos sido educadas en el feminismo únicamente con esas frases? Y es importante que hablemos de democracia porque vivimos una reacción ultraconservadora en la que los derechos, por ejemplo, al aborto están viéndose cuestionados, derechos como la libertad sexual, como poder amar a quien quieras y como quieras, derechos que creíamos conquistados vemos que no lo están tanto, y ya nos lo dijo la filósofa Simone de Beauvoir, ¿no? Que hay que permanecer siempre vigilantes. Asistimos a una ofensiva global contra los derechos de las personas LGTBI, contra los derechos de las mujeres y las niñas a vivir en libertad y una vida libre de violencia de género. Por eso os quiero animar a todos y a todas a reflexionar sobre lo que hemos vivido hoy. Creo que es importante pensar cuando hablamos de libertad, quizás haya simplemente que hacer una reflexión, ¿no? Las sufragistas americanas se dieron cuenta de la opresión que vivían cuando estaban luchando por la abolición, ¿no? de la esclavitud. Y yo creo que es muy fácil, cuando sepáis si algo es discriminatorio o no, si algo es sexista o no, si algo es machista o no, si esto le estuviera pasando a un chico. Cualquier cosa, cualquier insulto, cualquier respuesta hacia una acción en la que podáis estar envueltas, pensemos si esto nos lo dirían si fuéramos un chico. Y al revés, si yo haría algunas cosas si no fuera un chico. Creo que es importante visibilizar esa violencia y esa discriminación que todos y todas sufrimos, ¿no? Y es importante que la nombremos para que podamos erradicarla. Y creo que es importante que hablemos sin tabúes de la sexualidad, del sexo de las mujeres y de cómo queremos vivir nuestro placer sexual, en libertad y en plenitud. Precisamente hoy estamos hablándole a chavales y a chavalas. Mañana en el Instituto de las Mujeres presentamos un estudio sobre la sexualidad de las mujeres mayores, sobre cómo vivir la sexualidad de las mujeres mayores y todos los tabúes. Termino, solamente cerrar con una probablemente de las mejores citas que se haya dado el feminismo, que es: lo personal es político. Todo lo que nos pasa de manera individual tiene repercusión política. Así que quiero agradeceros mucho a todos y a todas los que habéis estado aquí escuchando y atendiendo, a vuestros profesores y profesoras, porque si estáis aquí es porque ellos y ellas tienen un gran compromiso, a nuestras actrices que nos han hecho disfrutar tantísimo, a la comisionada, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo a la Universidad de Córdoba, porque desde el Instituto de las Mujeres estamos ya casi como en nuestra casa. Muchísimas gracias.